Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a Diego Santos, aquí a la mesa ancha, un reconocido tuitero y analista. Diego, bienvenido. Muchas gracias por este espacio. Juana, Julio, muy buenos días. Hola, bienvenido, Diego. Nuestra nómina permanente de la mesa ancha. Hoy vamos a estar hablando de todo lo que hay alrededor y lo que se mueve en el mundo y en el país con el conflicto armado en Colombia, que está en este gran proyecto del gobierno nacional que es la paz total. Un discurso muy fuerte de Marco Rubio, que será el nuevo secretario de Estado en Estados Unidos, que señala a los grupos al margen de la ley en Colombia, y una carta que se conoció en las últimas horas de Oti Patiño, que es el comisionado de paz en el país, y en donde le habla directamente al ELN. Dice que la paciencia del gobierno nacional se está acabando a pocos días de que se reanude supuestamente la mesa de diálogo, y revela un hecho que para mí debería ser el centro de esta discusión, y es que el ELN ordenó asesinar en plenas negociaciones a un asesor de su oficina, a un asesor del comisionado de paz. Juana. Creo que esta carta es completamente reveladora de la situación de este proceso de paz. Este proceso de paz lleva congelado, yo creo que ya vamos a completar realmente casi un año de congelamiento de este proceso de paz, y lo que sí ha avanzado realmente y lo que ha creado además la ruptura dentro de este proceso de paz, los atentados que han pasado, más la negociación que ha ido avanzando con los comuneros del sur a este bloque del ELN que está paralizado. O sea, esto le ha alimentado digamos que sus condiciones para no negociar y para entorpecer profundamente el proceso. Creo que esta carta ya era hora, ¿no? Viene tarde, yo creo. O sea, casi un año de espera de una negociación que no avanza, que está congelada, es porque una negociación no va para ningún lado y claramente no hay voluntad política de ninguna manera de parte del ELN. El descubrimiento, además de este plan para asesinar a alguien que hace parte de la oficina del alto comisionado, pues esto debería ya ser la única cosa para romper cualquier tipo de posibilidad de negociación con el ELN en este momento. Y yo creo que el gobierno en este año que le queda, porque es un año preelectoral además, súper complejo, debería simplemente centrarse en la única negociación posible, que es con los comuneros del sur. Uno podría decir, después de que se conoce esta carta de Oti Patiño y sumado también a otras declaraciones, porque es que Oti Patiño una vez se siente que sí es muy fuerte frente a los grupos al margen de la ley, pero que el gobierno nacional va por otro lado, que Oti quiere levantarse ya de esa mesa, pero que hay alguien más arriba, seguramente el presidente de la República, que dice mantengámonos ahí, en aras de la paz total. No lo veo así, Maritza. Yo creo que esta carta yo la leía y no sabía si estaba leyendo un comunicado a la opinión pública, una carta abierta a un grupo terrorista, como Marco Rubio lo dice, porque ese es el apelativo adecuado, o una carta de amor, ¿no? El señor Oti Patiño, de hecho, comienza la carta haciendo una elegía a la historia del ELN, ¿no? Haciendo una elegía a una de las principales figuras históricas del ELN, Camilo Torres, y después comienza a hacer una cantidad de revelaciones. Una es la de su mano derecha, pero la conspiración, ¿no? Para mí la que me pareció más escandalosa es en la que dice que el comando del ELN nos solicitaron, refiriéndose a la oficina del comisionado de paz, en una reunión en la casa de Iván Cepeda, Danilo Rueda y Álvaro Jiménez, le solicitaron nuestros buenos oficios para recuperar el contacto con el grupo Comuneros del Sur, a lo cual dicen que accedieron. No solo se les facilitó el contacto, sino que se acompañó, dice la carta, toda la operación logística para que la recuperación de ese contacto se hiciera con rapidez. Yo no entiendo esto. O sea, el papel del comisionado de paz es hacer de mediador de conflictos internos del ELN. Es decir, uno entiende que puede, digamos, en aras de consolidar el proceso de paz con un solo frente, ser algo deseable, pero de ahí a prestar apoyo logístico del Estado colombiano para que diferentes facciones de un grupo terrorista se reconcilien, y no sabemos eso en qué deriva, puede que derive en que vayan a la mesa unidos, o puede que derive en que coordinen, que es lo más probable, y lo que estamos viendo, acciones terroristas conjuntas entre distintas facciones. Eso a mí me parece increíble. O sea, yo no entiendo por qué el Estado colombiano está prestando sus buenos oficios como mandadero de un asunto interno del ELN. Yo tengo unos sentimientos muy parecidos a los de Julio César. Yo creo que es una carta que parece más una declaración de amor, donde sueltan algunas noticias chivas, como bien indicadas, como lo de Alfredo Jiménez, pero negociar con terroristas no es fácil.
no solamente no es fácil, sino que el gobierno le ha dado muchas ventajas al ELN y aquí lo que se muestra es que quien parece tener la mano sobre la mesa y quienes mandan en estas negociaciones que llevan paralizadas desde mayo del 2024 es el ELN. A mí la carta se me hizo meliflua, se me hizo una carta de enamorados, casi que pidiendo perdón por lo que está revelando en la misma. Yo no veo que pase mucho de aquí a que termine el gobierno de Petro con esta negociación. La sensación no es más bien como que, o no sé, hay muchos que también tienen la sensación como que todo esto que está aquí es para que ya nos paremos de la mesa. Pues las condiciones están dadas exactamente para que pase esto y es lo más probable, ¿no? Insistimos además en que el hecho de que se esté negociando con una facción que es la de Comuneros Sur, que fue lo que causó la ruptura, va a matar la otra parte del proceso de paz, ¿no? Con el otro grupo y creo que estaba dentro de los planes, hay que sacrificar una de las dos negociaciones para lograr una negociación fructífera con alguno de los dos grupos. Y lo que muestra también es lo roto que está el ELN, ¿no? Claro. Sí. Para cerrar esta conversación, Julio, muy rápidamente, frente a ese discurso de Marco Rubio, esa posición que puede tener ahora el nuevo gobierno de Estados Unidos, pues frente al conflicto colombiano y los grupos al margen de la ley y las negociaciones y la paz total. Sí, bueno, Marco Rubio, en el contexto del gobierno de Trump, que es muy heterodoxo en política exterior, Marco Rubio es un poco distinto, ¿no? Marco Rubio es un político republicano, digamos, tradicional. Y pues esa, creo yo, históricamente ha sido la postura de la derecha o de la centroderecha en Estados Unidos hacia los grupos terroristas en Colombia. Una postura al menos retóricamente dura, que no estoy seguro qué efectos en materia de política exterior concreta vaya a tener. De momento vuelve a una retórica dura en contra de estos grupos criminales. Pero ustedes ya vieron que Petro se pronunció esta mañana con un trino en el que prácticamente le dice a Trump por aquí no es, o sea, así no va a venir aquí a hablar a Colombia, cosa que uno no sabe si de hecho, le importe mucho ayer el lo que dice canciller Petro. Gilberto Murillo decía, vamos a hacer casi que una alianza latinoamericana para que el gobierno de Estados Unidos se relacione no uno a uno con los países, sino con este bloque de países. Sí, ¿no? Vendría mejor con Venezuela, en estas condiciones. Con la dictadura venezolana hay que ser muy cuidadosos con las relaciones diplomáticas, con el principal socio comercial y estratégico de Colombia, que es Estados Unidos. No es tan importante ser prudentes diplomáticamente. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema y es que nuevamente en el Congreso de la República se está hablando y se presentó ayer un proyecto que tiene más de 50 firmas para reducir el salario de los congresistas. Este es un proyecto que está liderado por el Pacto Histórico. Esto, por supuesto, ha generado muchos debates por esas pujas internas que hay entre las bancadas, porque muchos dicen, otros los hemos intentado. En su momento el Centro Democrático presentó un proyecto, la Alianza Verde presentó un proyecto en cabeza de Angélica Lozano, la otra Alianza Verde, porque ellos también tienen su propia división, presentó otro proyecto en cabeza de JP Hernández. Esto es populismo, se están preparando para un año electoral, aunque por supuesto muchos dicen, oigan, también está atendiendo un poco a lo que la misma gente dice, limitar el salario de los congresistas a 20 salarios mínimos legales mensuales es lo justo. Diego. Para mí, más que populista, es una irresponsabilidad. El papel del congresista, más allá de lo que los colombianos pensemos de ellos, es un papel, son las personas que hacen las leyes en este país, son personas que son muy preparadas, son personas que muchas de ellas vienen de unas carreras muy importantes, donde han hecho cosas muy relevantes y ellos merecen tener un salario que les compense el dejar los trabajos que tenían, pues para hacer una cosa que tiene tanta responsabilidad como lo es el ser congresista de la República. Tiene que ser, el salario del congresista tiene que ser un salario competitivo y esta majaradería de tratar de bajarlo no es otra cosa que populismo y tratar de darle contentillo a la gente y que se disminuyan un poquito los salarios no va a hacer ningún efecto en el presupuesto nacional ni en la situación fiscal del país. Claro, pero Diego, es que los congresistas hoy en día se están ganando casi 50 millones de pesos. 50 millones de pesos. Eso Sí, no es mucha plata para gente que está trabajando 2 días a la semana y que tiene casi 4 meses de receso en el año. Pero yo discrepo porque ellos no trabajan 2 veces a la semana. Ellos sí me consta y he conocido el trabajo de muchos congresistas que el trabajo de ellos casi que es los 7 días a la semana. Eso de que tienen un receso 4 meses de vacaciones, también están trabajando durante ese periodo y es un trabajo de mucha presión, es un trabajo que requiere de preparación. Yo admiro mucho a congresistas como por ejemplo Paloma Valencia, como Miguel Uribe, hay muchos otros que hacen la tarea juiciosos y sí son cargos que sí merecen unos
salarios bastante generosos para que un congresista se dedique a ser congresista y no se dedique a ser banquero, se dedique a ser consultor, se dedique a ser inversionista. Sí. Creo que ahí hay que ser responsable con ese tipo de cosas. En todo caso, 20 salarios mínimos son casi 30 millones de pesos, que Pero uno es que- diría también es un muy buen salario. Pero es que lo que pasa es que los congresistas normalmente, la gran mayoría, no son así de juiciosos. Lastimosamente tenemos un Congreso en el que la ciudadanía colombiana no confía, no cree, en el que además tienen grandes problemas de legitimidad, en el que pues claro que hay congresistas juiciosos, hay congresistas que hacen un trabajo importante, pero también se ve claramente que no tienen esta vocación de servidores públicos, ¿no? Porque uno se vuelve servidor público para trabajar para el Estado, para la nación, no para enriquecerse, o si no uno se dedica al trabajo en el sector privado, a hacer empresas, a hacer otro tipo de cosas y no servidor público para enriquecerse, que es un poco lo que ha pasado en la historia de nuestro país, que aparte de ser congresistas, se dedican a hacer negocios paralelos desde que son congresistas para poder enriquecerse. ¿Y dónde queda esa vocación de servidor público? En Colombia vivimos en un país profundamente además desigual y estas brechas entre salarios de un servidor público y un congresista y alguien que trabaja en el sector privado son enormes y no son normales, ¿no? Entonces yo sí creo que hay que equilibrar esta balanza y que los congresistas deberían mandar esa señal de nosotros somos servidores públicos, tenemos esta vocación y deberían haber firmado esta propuesta todos y desde hace años, ¿no? Porque vemos que eso cambia según el momento del que están. Entonces, algunos del pacto histórico no apoyaron cuando los verdes propusieron, ahora lo propone el pacto histórico. Entonces, ¿cómo así que nos conviene a veces que bajen los salarios, pero otras veces no? Pues esto debería ser unánime del Congreso de la República. ¿Puedo decir una cosita antes de que diga Julio César? Se me acabó el Y no tiempo. Una frase. A mí me gustaría, Diego. por ejemplo, yo diría, si Julio César fuese congresista de la República, es un señor que se merece ganar unos 50 millones de pesos por Yo lo también preparado creo que que me está. los merezco. No, pero lo digo en serio, uno tiene que tener a las personas mejor Claro, pero preparadas volviendo a en el lo mismo, Congreso. no todos son igual de, Es cierto, de pero- juiciosos. Julio, para cerrar el tema, se nos acabó el tiempo. Yo creo que la discusión tiene dos partes, claro, es doloroso para gran parte de la población. En Colombia el 85% de los trabajadores se ganan menos de 2 salarios mínimos. Es un poco obsceno que los padres de la patria, que además están haciendo una labor bastante, digamos, precaria, ganen un valor tan desproporcionado. Por otra parte, hay algo de populismo. Efectivamente, no va a ser la gran diferencia que se recorte en 30, 40% el salario. Entonces, son como esos dos elementos de la discusión. Lo que sí es cierto es que es un buen caballito de batalla de cara a las elecciones. Todo el mundo quiere salir en la foto de soy el promotor de la reducción del salario de los congresistas. Eso sí, le auguro poco éxito porque los incentivos, pues obviamente son escasos para que el Congreso le dé aire a esta iniciativa. Y en trámite también es difícil porque es una reforma constitucional. Diego, muchísimas gracias por A aceptar ustedes, esta muchas invitación. gracias. Juan y Julio, un feliz día.